que se va por cobrarles a ¿Quién estos grandes va a grupos pagar económicos? los costos de la crisis? Van a ser los trabajadores, la gente que nos paga impuesto a la renta, el consumo nacional, es decir, todo al revés de lo que se debe hacer. Fernando, en ese aspecto también se va a una reforma laboral, pues, ¿no? Esto es lo que exige también el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo están avisorando ustedes lo que posiblemente irá ya para las próximas horas a la Asamblea Nacional? Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor el poder participar con tan brillantes académicos. Bueno, lo que ellos nos acaban de reflejar es lo que todos los ecuatorianos sentimos para dónde está el gobierno. Lo han dicho de una manera tan didáctica que creo que cualquier televidente entiende la situación en la que estamos. El tema laboral es un componente más de este entreguismo del gobierno de Moreno a los grandes grupos de poder. La reforma laboral no se ha hecho en el Consejo Nacional del Trabajo, se ha hecho en las cámaras, recogiendo las viejas aspiraciones de llevarnos a una situación de precariedad laboral brutal. Lo que se busca es mayor nivel de rentabilidad aparte de la explotación laboral. No se ha buscado en los últimos años ni siquiera la modernización del parque industrial. La generación de empresarios ya creo que es la tercera o cuarta generación, es decir, son los nietos, los bisnietos, con las mismas viejas empresas de hace 40 años. Nunca estos hicieron un esfuerzo, los abuelos y bisabuelos algún esfuerzo hicieron para montarlas, pero estos quieren más rentabilidad, sin gastar un dinero, sin invertir un solo centavo, a partir de la explotación laboral más dura. Y por eso han planteado lo que han planteado. Menoscabar ingresos a los trabajadores. Cuando se habla de trabajar jornada de 12 horas, se habla de no pagar tiempo suplementario extraordinario, simplemente así. Y se trata de incluso poner en riesgo la salud de los trabajadores. ¿Esto sí va a ir en la reforma? Es que ese es uno de los ejes principales de la reforma. Ese es uno de los ejes principales de la reforma. Ya, pero no se va configurando o no se adecúa, digamos, a las necesidades que tenemos en el país, tomando en cuenta el tema de la modernidad y también la situación que se necesita de generación de empleo en este momento. Pero es que el mundo del trabajo va hacia el lado contrario. Se reducen las jornadas laborales precisamente para contrarrestar el impacto tecnológico en el mundo del trabajo. Pero no se lo hace menoscabando derechos para que la población no pierda capacidad de compra y por lo tanto el impacto de esta reducción no sea negativa, porque se requiere una población con capacidad adquisitiva, con capacidad de compra. Si la población no compra, no demanda productos, simple y llanamente ya no hay necesidad de producir más. Si no hay necesidad de producir más, no se generan las plazas de trabajo. Por lo tanto, hay la crisis social que tenemos. Se requiere otro tipo de modelo de acumulación. Aquí los nietos y los bisnietos se acostumbraron a acumular por precio y no por volumen. Bueno, pero no son solamente los nietos y bisnietos, pues hay otros capitales que han llegado. Sí, pero generalmente van vinculados a lo mismo. Y el modelo sigue siendo el mismo, Osvaldo. Mire, si aquí se cambiara el modelo de acumulación y se buscara generar producción por volumen, esto significaría que se necesitan más personas trabajando. Más personas con capacidad para comprar también porque tienen ingresos. Más personas en la seguridad social. Por lo tanto, también el sistema de seguridad social va a tener mayor fortaleza. Claro. Es decir, este círculo perverso en el que se desarrolla nuestro aparato productivo tiene que ser cambiado a un círculo virtuoso a partir de otro modelo de producción. Los empresarios no pueden seguir pretendiendo que solamente quieren ellos y demandan más. Decía aquí los destacados economistas sobre el impacto de la ley de incentivo o fomento productivo. ¿Cuántas plazas de trabajo se ha generado con eso durante la vigencia de esa ley? Si por el contrario se registran más bien pérdidas de plazas de trabajo. Solo al presidente Moreno, en su mundo cuántico, se le ocurre salir a decir los lunes que hay nuevos sectores que se incorporan al mercado laboral y al día siguiente aparece el propio INEC negándole y contradiciendo esa posición. Entonces, si estamos viviendo una realidad de esa naturaleza y tenemos un total desgobierno, porque Moreno apenas llegó, lo que hizo fue entregarle el gobierno a los empresarios. Por ahí apareció un vocero de ellos asumiendo de manera usurpadora la presidencia de la República, el señor Cuesta. Alguna voz tenía el gobierno en ese momento. Que ya no está, ¿no? Ahora, peor todavía, pésimo con Cuesta, peor sin Cuesta, porque ya ni siquiera hay voceros. Una ministra de gobierno que ha perdido la guerra con la delincuencia. Un señor secretario de la administración, el señor Roldán, que sale a declarar su conflicto de intereses a favor del sector ganadero en la guerra del suero. Es decir, vivimos hasta con un gobierno de descarados, porque simple y llanamente, sin ningún pudor, reconocen que defienden sus propios intereses, que no están gobernando
para el país, en función del país. Aquí lo han dicho los expertos en economía. No hay una planificación, no hay un modelo económico a desarrollar. Y por eso es que todo es un caos. Nos pusieron como gran solución al líder de los empresarios, al ingeniero Richard Martínez. Y supuestamente con él venían las recetas mágicas. ¿Y dónde están esas recetas mágicas? ¿Y dónde está la recuperación económica? Bueno, Martínez es un fracaso en el Ministerio de Economía. Tendría que volverse a su casa, porque definitivamente, como tampoco nunca fue empresario, fue empleado de empresarios. Pero de pronto, ha fracasado. de pronto se controló el tema fiscal, digamos, en este caso. ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el control? Si usted revisa, la superposición de funciones en el sector público permanecen, los latisueldos permanecen. Por ejemplo, le digo, ¿cómo es posible que las instituciones del Estado tengan equipos de abogados completos y aparte haya una Procuraduría General del Estado con 400 burócratas que no producen nada y que les cuestan como 40 millones de dólares al año al Estado? Y con un procurador del Estado que ni siquiera es capaz de ganar un solo juicio en el exterior y que en cambio se presta para ir a atacar a los derechos de los trabajadores cuando vamos a demandar nuestros derechos por la vía judicial o constitucional. Esas cosas se tienen que revisar. No puede ser posible que la Asamblea Nacional trabaje 3 días y que el presidente de la Asamblea se vaya de viaje y deje en el aire la posición de los trabajadores. Nosotros le habíamos pedido que nos reciba el día jueves pasado y prefirió irse a encontrarse en otro lado con otros socios y no recibir a la clase trabajadora. Con ese tipo de gobernantes, ¿qué futuro le espera a nuestro país? Cuando nosotros hemos hablado de que esta gente, si tuviera un poquito de decencia, debería devolverle el poder al pueblo ecuatoriano, dando un paso al costado y permitiendo elecciones anticipadas. No lo decimos por gusto, Osvaldo. No somos radicales, tampoco, es la realidad. Tampoco las condiciones pueden estarse dando para elecciones anticipadas en este caso. Pero es que con el desgobierno que vivimos, Osvaldo, ¿qué esperamos? ¿Que el país colapse? Es que estamos para esa línea, para permitir que el país colapse. La delincuencia le ha ganado la guerra al Estado en este momento. Y no hay una sola alternativa. El desempleo le sigue ganando la pelea al gobierno y a los empresarios. Y no hay una sola alternativa válida. Frente a eso, ¿qué esperamos? ¿Que el señor Moreno siga yendo a dar su discurso a las Naciones Unidas, a hacernos quedar tan mal con todas sus afirmaciones cuánticas que no tienen la menor coherencia política y social? Se requiere un replanteamiento serio. Esta gente tiene que entender que si no pudo, lo más honesto, el país los va a aplaudir en eso sí. Si nos equivocamos al postularlos, al pedirles el voto, no hemos estado capacitados, no hemos estado preparados para esto. Por lo tanto, les devolvemos el poder pueblo ecuatoriano. Nos retiramos para que ustedes tengan la opción de elegir un gobernante que los saque de la crisis. ¿Podría haber un reposicionamiento economista Albán en ese sentido? O sea, aquí se ha dicho que no hay un direccionamiento en la parte económica.